Hola, hoy vamos a hablar del análisis del riesgo financiero en las pymes en un caso de estudio aplicado en la ciudad de Manizales. Las pequeñas y medianas empresas conforman la mayoría del tejido empresarial en Colombia y aunque históricamente han carecido del apoyo necesario para su sostenibilidad, recientes políticas gubernamentales han impulsado su fortalecimiento. Dado su peso económico y vulnerabilidad, surge la necesidad de estudiar los riesgos financieros que enfrentan, especialmente la liquidez, endeudamiento y el manejo de la cartera, áreas en las que suelen carecer de departamentos especializados. Este trabajo busca aportar herramientas que permitan controlar dichos riesgos y mejorar la toma de decisiones. A nivel global y nacional, diversos estudios evidencian la relación entre globalización, volatilidad e incertidumbre, y muestran cómo las pymes, aunque flexibles y con capacidad de adaptación, enfrentan dificultades estructurales como limitaciones de financiamiento, informalidad administrativa, poca planeación y escasa diversificación. Algunas investigaciones previas han abordado la medición del riesgo financiero, el uso de instrumentos derivados, la predicción de quiebras y el análisis discriminante, lo que resalta la importancia de metodologías integrales. En este contexto, el estudio se centra en las pymes de Manizales con objetivos orientados a caracterizar su riesgo financiero mediante depuración de estados financieros y análisis de indicadores claves, con el fin de ofrecer criterios que apoyen su permanencia, mitiguen amenazas futuras y fortalezcan sus procesos de gestión. La metodología de este estudio se basó en un caso orientado a describir y caracterizar el riesgo financiero de un grupo de pymes de Manizales. Para esto se analizaron los estados financieros de un año específico y se calcularon tres indicadores claves: la liquidez, el endeudamiento y la recuperación de cartera. Estos indicadores representan riesgos financieros y operativos que pueden afectar la estabilidad de las empresas en corto y mediano plazo. Para definir cuándo un indicador implicaba riesgo, se realizó una prueba piloto con 52 empresas que permitió establecer valores de referencia: la liquidez del 1.1, una recuperación de cartera en 60 días y un endeudamiento del 50%. A partir de esos rangos se asignaron variables dicotómicas, la cual era el 1 significaba riesgo, el 0 no riesgo, según el comportamiento de cada indicador. Y eso permitió una clasificación objetiva de cada empresa bajo criterios uniformes. La muestra del estudio incluyó 100 pymes seleccionadas aleatoriamente de la base de datos de la Cámara de Comercio de Manizales, excluyendo empresas en liquidación y clasificando los negocios por subsectores, como construcción, comercio de vehículos y combustibles, entre otros. Una vez calculados los indicadores, se aplicó estadística descriptiva para facilitar la interpretación de los datos y generar puntos de referencia. Finalmente, se integró la información mediante un criterio global. Si una empresa presentaba dos o tres indicadores en condición de riesgo, se consideraba que poseía un riesgo financiero. Con estos resultados se elaboraron tablas por empresas y por sector, y se desarrolló un análisis descriptivo por tamaño empresarial y conglomerados sectoriales, permitiendo evaluar de manera integral el comportamiento del riesgo de las pymes estudiadas. Dentro de los resultados se demuestra que el endeudamiento fue demasiado crítico en todos los sectores analizados, con niveles superiores del 77%, lo que evidencia que la mayoría de las empresas dependen en exceso de recursos de terceros. El subsector de adecuación de obras de construcción fue el más comprometido, mientras que el de obras civiles, aunque menos afectados, también presentó valores altos y coherentes con el comportamiento nacional del sector. En cuanto a la liquidez, entre el 62 y el 92% de las empresas presentaban un riesgo,
reflejando las dificultades para cubrir obligaciones a corto plazo. El subsector de obras civiles fue el más afectado, posiblemente por demoras en pagos provenientes de contratos públicos. Por el contrario, el subsector de comercio de vehículos mostró un mejor desempeño relativo, lo que podría asociarse a su dinamismo comercial en los últimos años. Respecto a la recuperación de cartera, el comportamiento fue igualmente preocupante, pues el 81% de las empresas tardaron más de 60 días en recuperar sus cuentas por cobrar. El subsector con menor riesgo fue el de comercio de combustibles, aunque solo dos empresas lograron recaudos eficientes. El sector más afectado fue el comercio por mayor, donde el 86% de las empresas eh, mostró eh, donde el 86% de las empresas mostró un nivel de riesgo más elevado. En general, únicamente 19 de las 100 empresas evidenciaron una adecuada gestión de cartera. El análisis estadístico confirmó esta situación crítica. Los pasivos, tanto totales como corrientes, fueron superiores a los activos, lo que llevó a que el 80% de las empresas resultaran clasificadas en riesgo financiero. La concentración de valores en la moda y la mediana del endeudamiento al 100% refuerza la gravedad del panorama, indicando que muchas empresas deben tanto como poseen. Finalmente, al aplicar un análisis integral de riesgo, se encontró que 84 de las 100 empresas presentaron un riesgo financiero y dentro de estas 55 un riesgo simultáneo en los tres indicadores evaluados. Este resultado evidencia una situación que compromete la estabilidad y supervivencia de estas organizaciones, que requieren tomar decisiones urgentes o orientadas a mejorar su liquidez, a reducir el endeudamiento y a fortalecer la gestión de cartera. En conclusión, la caracterización del riesgo financiero de las pymes de Manizales resultó fundamental para conocer la situación actual y establecer herramientas que faciliten una adecuada evolución de su gestión. Esto permite tomar decisiones oportunas ante el impacto que estos riesgos pueden tener en el futuro. Con los resultados obtenidos, se identificó si las empresas presentaban un riesgo en cada indicador y luego se aplicó un modelo que le permitió determinar su condición de riesgo financiero de manera integral. El análisis global evidenció que el 84% de las pymes estudiadas presentaron un riesgo en los indicadores utilizados, cumpliéndose así el objetivo de evaluar el riesgo financiero del conjunto y no de forma individual. De acuerdo con la clasificación de la Superintendencia de Sociedades, se realizó un análisis sectorial que mostró cómo las pymes de Manizales siguen la tendencia de riesgo observada a nivel nacional. El subsector con mayor nivel de riesgo fue el de adecuación de obras de construcción, con un promedio del 89% en los tres indicadores, lo cual es coherente con las características del sector, marcado por altos costos de insumos, ausencia de preventas en muchos proyectos y plazos de venta prolongados. De manera general, todos los sectores presentaron riesgo en los tres indicadores analizados, siendo el de endeudamiento el más crítico, con un promedio del 87%, lo que refleja que las empresas comprometieron más recursos de los que su patrimonio podría respaldar. El modelo Logis reforzó estos hallazgos, ya que la prueba mostró una significancia inferior al 0,05, permitiendo rechazar la hipótesis nula y confirmando que más del 50% de las pymes de Manizales presentan un riesgo financiero. En conjunto, estos resultados no solo permiten profundizar el análisis de riesgo financiero de las pymes, sino que también resaltan la necesidad de implementar herramientas que mitiguen dicho riesgo y permitan reaccionar a tiempo ante posibles eventualidades.